la palabra dice levantarse, es exactamente en el original kitm. Y esto es del hebreo y del arameo, proviene del original. Y en el original, la palabra del hebreo y del arameo significa, la palabra que se usa en el pasaje, en el texto que ustedes están recibiendo, es levantarse, erguirse. Eso es el significado de ese verbo. Levantarse, erguirse. A veces nuestra postura muestra cómo estamos. Andamos por ahí caídos, derrotados, los hombros bajos. Y a veces parece que estuviéramos motivados, fortalecidos, encendidos en el poder y andamos por la vida sacando pecho. Decirle al que está al lado, saca pecho que hay victoria. Aleluya. Así que entendemos que la palabra nos está motivando a cambiar de posición, nos está motivando a levantarnos. Esto significa salir del nivel que estábamos para acceder a otro nivel superior. La palabra levantarse, que también se usa en el Nuevo Testamento, y esto pertenece al griego, es anistemi, y esto significa también levantarse, significa estar de pie. Esto bien tiene como, se usa en algunos versículos como para hablar de levantarse en contra. Esto significa que cuando nos levantamos para confrontar. Podría ser que alguien se levante para confrontarnos, pero nosotros también podemos levantarnos para confrontar todo aquello que venga en contra nuestro. Nos levantaremos. También en el original, hablando del griego, hablamos de posición. Alguien que se levanta es posicionado, comienza a cumplir un rol, comienza a ubicarse en un lugar de liderazgo, en un lugar de dirección. Aquel que es levantado es colocado por sobre otro, para guía, para instrucción, para motivar, para llevar a otros al cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios. Y por último, también en el original se usa este verbo para hablar de empoderarse, de levantarse a un nivel nuevo en el poder de Dios. Así que seremos empoderados en el nombre de Jesús. Ahora, yendo al diccionario que todos conocemos, la palabra levantarse tiene en el diccionario simplemente esta expresión: ponerse de pie, dejar la cama en que estaba acostado, sobresalir. Y aún esto de confrontar, aquí está presentado como rebelarse a una situación, rebelarse a la persecución del enemigo, rebelarse a la victoria que la carne estuvo teniendo, rebelarse a todo lo que me saca de la posibilidad de andar en victoria, y esto será solo en el nombre de Jesús. Vamos al pasaje bíblico que está en Romanos 3, versículo 11, que dice y reza de esta manera: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. La descripción nos muestra gente completamente en decadencia. Nos da el perfil de lo que es la humanidad desde que fue creada. Momentos de esplendor, momentos de gloria y luego desazón, desosiego, caer, emparejarse. Algunos se convierten en religiosos, otros sencillamente dicen que todavía no está listo. Alguno dice, quisiera estar un poco más en el mundo para luego afirmarme. Otro dice, quisiera estar un poco más experimentando algunas cosas que no he vivido todavía. Pero al fin es que este proceso en el que algunos dejan de buscar a Dios, comienzan a convertirse en inútiles, dejan de hacer lo bueno, comienzan a engañar. Sus labios se llenan de mentira, de engaño, de maldición. Todo esto es el ciclo de la iglesia. El pueblo de Dios lo experimentó, momentos de esplendor, momentos de victoria, avasallantes, alcanzando naciones, y otra vez entregados a la perdición, entregados a vivir momentos de desosiego, y otra vez a buscar de Dios, y otra vez, y a veces bajo la presión, y a veces perdiéndose generaciones enteras para que puedan entender que el Señor tiene misericordia para ellos. Hoy queremos entender que
La iglesia podría estar pasando esto. Cuando estamos hablando de esto, de lo que estamos hablando es justamente de la iglesia. Estamos hablando de una situación difícil. Estamos hablando de lo que el Señor está preparando para nuestras vidas, sacándonos de esta situación. Nadie que esté viviendo en esta situación tiene conciencia de lo que vive. Nadie que esté viviendo en esta situación está entendiendo que esto está mal. Aquel que está viviendo en esta situación está creyendo que las cosas están bien hechas. Está creyendo que falta poco, que en general se está agarrando de recursos de la religión. Se está agarrando de recursos que le hacen creer que porque una vez ha confesado alguna cosa, eso le sirve para toda la vida. Hoy podemos tomar la decisión, en el nombre de Jesús, de ponernos a distancia de una situación similar. Nos gustaría decir, como decimos siempre, que esto sucede en la iglesia de New Jersey y no aquí. Hoy en día todavía esto sucede y esto no ha dejado de suceder jamás. Todo el tiempo la iglesia tiende a retroceder, tiende a quedarse. Hoy le podemos pedir al Espíritu Santo que nos haga claro, que nos permita ver. Ahora, si usted me pregunta por qué alguien dejó de tener entendimiento y ya no tiene la revelación de la palabra y ya no tiene la posibilidad de involucrarse en las cosas de Dios como antes. Si usted me pregunta por qué alguien que antes buscaba a Dios y conseguía todo lo que Dios tenía para él cuando lo buscaba, ahora ya no lo busca, yo lo único que puedo dar como explicación es que sencillamente quedaron satisfechos y empezaron a negociar con ellos mismos. Y empezaron a ceder a lo que la carne propone. Y a través de ceder a lo que la carne propone, sencillamente retrocedieron. Hoy podemos tomar decisiones, decíamos, de apartarnos, de alejarnos de cualquiera de estas situaciones y empezar a hacer lo contrario de lo que esta palabra dice, enfocarnos correctamente para poder vivir. La apatía, la desidia, la falta de interés siempre fueron un problema para el pueblo de Dios, siempre fueron un problema para Israel, siempre fueron un problema para la iglesia de Jesucristo, siempre hay una tendencia hacia eso. Vos venís a los cultos, te apasionás, recibís de parte de Dios todo lo que Dios tiene para tu vida, te apasionás con el Señor, te enamorás de los hermanos, te gusta cómo cantan, te gusta cómo predican, te gusta cómo te abraza el que te recibe, pero poco tiempo después entras en una meseta y te pones crítico y ya no te gusta tanto como cantan y ya no te gusta tanto como predican y ya no te gusta tanta la silla negra y ya no te gusta el color de la pared y comenzás a sentirte incómodo. Quiero decirte que es el trabajo que Satanás hace para que nosotros entremos en esa tibieza espiritual que Satanás quiere para nosotros. Satanás no puede arrancarte y llevarte al mundo de una, sino que tiene que lograr que vos te entibies, comiences a enfriarte y ahí tiene la batalla ganada. Pero nosotros vamos a pelear para estar encendidos en Jesús. La Biblia dice que seguramente esto va a persistir. Cuando la Biblia dice muchos son los llamados, pocos los escogidos, está implicando que muchos fueron convocados, muchos escuchamos lo mismo, muchos vimos lo mismo, muchos nos enamoramos del mismo Jesús y poco tiempo estuvimos cometiendo errores, teniendo conductas que no corresponden a los escogidos. Yo quiero ser un escogido de Dios. Aleluya. Así que la Biblia nos relata allí en Apocalipsis 2:4 que el Señor todavía estará hablándole a algunas personas que no entran en ese río, que no se conservan, que no van en crecimiento, que no están cada día más enamorados del Señor, sino que entran en esas mesetas espirituales. Entonces dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Cuando yo leo esta palabra, a veces, según el momento que me toque pasar en la vida, en algún momento escuchaba esta palabra con temor, con temblor. Para mí escuchar esta palabra era como si pudiera escuchar el tono grave de la voz de Dios que trascendía los cielos y se dirigía a mí para decirme, pero tengo contra ti. Y yo la verdad es que me sentía acusado, juzgado, me quebraba. Pero en algunos otros momentos también he percibido la gracia y he entendido, pero tengo contra ti que dejaste el primer amor y que otra vez ahí, otra vez. Y entonces el Señor lazándome con sus lazos de amor y trayéndome hacia Él. Entiendo yo que no sé cuál es tu situación, pero Dios hoy nos está diciendo, pudiera ser que hayas perdido el primer amor. Y esto me pone
a Dios en contra. Yo hoy tengo que solucionar esto en el nombre de Jesús. Apocalipsis 3, versículo 15 y 16. Dice el Señor, otra vez truena la voz del Todopoderoso para decirlo, lo dirá allí en los últimos tiempos, pero hoy todavía es vigente por la palabra y nos está diciendo, yo conozco tus obras. Los cristianos, cuando comenzamos a perder el entendimiento, cuando dejamos de buscar a Dios, cuando entramos en la tibieza, lo primero que pasa en nosotros es que comenzamos a creer que escondemos bien y nos convertimos en profesionales. Somos muy, pero muy hipócritas. Así muchas veces somos llamados por la gente que está allí afuera, que en un día nos escucha hablar de Cristo y otro día no puede haber a Cristo en nuestras vidas. Así que tenemos que entender que el Señor nos está llamando claramente. Zulma compartía este pasaje el día martes en la prédica, diciendo, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Y luego entonces la expresión del Señor, ojalá fuese frío o caliente, entendiendo que si sos frío estarías lejos del Señor todavía, no te hubiesen predicado, no hubieses conocido. Y si estás caliente, es la situación que todos vivimos cuando nos enamoramos de Cristo. Es lo que todos vivimos cuando nos enamoramos de Cristo. Pero los tibios son los que en algún momento, porque nadie puede estar tibio si en algún momento no estuvo caliente. Y el que estuvo caliente tiene la tendencia a enfriarse, a entibiarse. Y la Biblia es clara cuando dice que a los tibios los vomitaré de mi boca. Está dejando claro que el Señor no va a soportar la tibieza espiritual. Nosotros no podemos cubrir nuestra relación con Cristo con religión, con algunas cosas aprendidas de memoria o teniendo actos simbólicos que dicen que yo estoy bien en Cristo. Yo puedo engañar a mi hermano, puedo engañar a mi hermana, a mi propia esposa, puedo hacerle sentir a mis hijos que yo soy un tremendo hombre de Dios y no serlo. A Dios no lo puedo engañar. Dice la Biblia, Dios no puede ser engañado. Y yo tengo que entender que aunque me esté saliendo bien y aunque muchos no lo hayan visto y aunque muchos no detecten lo que realmente soy, yo tengo a alguien que conoce lo que hay en mi vida. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Así que hoy, si alguno de nosotros estuviese en esta situación, puede tomar una decisión. Si alguno de nosotros sabía que está luchando con esto, claramente está invitado a tomar una decisión. Si alguno de nosotros ni siquiera se había puesto a pensar en esto, hoy el Espíritu Santo nos motiva a que pensemos cómo estamos. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y que dejes de pensar en el pecador que vos conocés y que dejes de pensar en tu marido que el otro día dijo algo feo y que dejes de pensar en tu esposa que se anda equivocando y que pienses en vos. La salvación, todo el tiempo decimos, es personal. Por lo tanto, en nuestra relación de persona a persona con el Todopoderoso Dios, hoy yo te invito a cerrar tus ojos y podamos decirle al Señor, Señor amado, vos que conocés mis obras, que conoces todas mis obras, visítame con poder, tráeme revelación de mi conducta, de mi manera de moverme, de las cosas que hago bien, de aquello en lo que no me he conducido bien. Por tu gracia recibo el perdón por todos mis pecados y te pido, Señor, que me enciendas de tal manera que yo no vuelva a ser contado dentro de los tibios. Señor, posiblemente ni siquiera lo había percibido, pero si estoy contado dentro de los tibios, mostrámelo en esta noche para que yo pueda reaccionar en lo espiritual y tomar decisiones en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Aleluya. Es hora de levantarnos. No podemos quedarnos en la misma situación. Hay que levantarse. Aleluya. Cuando llega el momento, en algún momento leímos el significado de levantarse en el diccionario y lo llevaba a la tendencia de decirle a alguien de levantarse de la posición en que estaba, en la cama, durmiendo. A veces también en lo espiritual, muchas veces estamos en cierto letargo que no nos permite conservar el fuego del Espíritu de Dios y comenzamos la decadencia. Romanos 13, versículo 11, 14 y algún otro versículo que vamos a leer nos van a guiar un poco en cuanto
a manejar los tiempos, porque justamente este pasaje nos va a enseñar por qué podríamos llegar a conducirnos de la manera errada que alguno podría conducirse. Romanos entonces dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya, ahora, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Comienza el pasaje sencillamente aconsejándonos que podamos tener detalle del tiempo que nos toca vivir. Y algunos de nosotros vivimos tan apresurados y tan afanados y le ponemos tanto énfasis a algunas cosas terrenales que nos olvidamos de medir y de poder percibir los tiempos espirituales que nos toca vivir. Cuando estamos entendiendo esto, estamos entendiendo la urgencia que hay que yo esté activo y fortalecido en Jesucristo. Dice el principio del pasaje, y esto conociendo que es ya y ahora, es la hora de levantarnos del sueño. Tenés una noticia muy grande, hay algo poderoso que llegó a tu corazón y eso no puede quedar allí, se lo tenés que llevar a todos aquellos que hoy se están perdiendo. Somos responsables en alguna manera de que el Señor nos haya permitido en este tiempo permanecer en la situación que estábamos, pero hoy tenemos autoridad también para salir de esa situación en el nombre de Jesús y ser aquellos que Dios quiere usar para alcanzar a los que se pierden, Dice la Biblia que la noche está avanzada y se acerca el día. Es el momento de levantarse. Cuando la noche ya trascendió, comienza a aparecer los primeros rayos de luz. Aquel que quiere usar bien el tiempo, aquel que quiere usar bien el día, se levanta y sale a hacer sus tareas. Lo mismo pasa en lo espiritual. El consejo es que desechemos todas las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. No hay nada que pueda llevarte en esta tarea que tenga que ver con las tinieblas. Todo eso debe ser desechado en el nombre de Jesús. Ahora, por sobre todas las cosas, el mayor ejemplo está en el último versículo que dice, si no vestíos del Señor Jesucristo, tenés que lucir a Jesús. Se tiene que notar Cristo en tu vida. No puede ser, había una película hace muchos años que se llamaba Cristiano de la Secreta. Era un cristiano que nadie sabía que era cristiano. Era como un agente especial. Nadie podía darse cuenta que era cristiano. Era muy cómica, ¿no? Pero al final la idea es que nosotros hoy podemos determinar en el nombre de Jesús qué vamos a hacer. Si vamos a permanecer en la misma situación o vamos a avanzar hacia lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Hoy le ponemos fin entonces a la provisión para la carne, porque aquel que luce, aquel que se viste de Cristo, deja de proveer para los deseos de la carne. Hoy vamos a dejar de proveer para los deseos de la carne. Quiero decirte que a veces tengo que pensar con quién estoy, con quién me junto, con quién permanezco, con quién estoy charlando. Hoy hablábamos con el otro grupo y conveníamos que cada uno de nosotros tiene detalles, tiene cosas, tiene áreas donde puede percibir que es un poco más débil. Y por mi trasfondo mundano, a veces yo si alguien empieza a contar cuentos con la boca bien sucia y otro cuenta otro peor y el otro... como que me da ganas de meterme a contar alguna asquerosidad a mí también, pero la verdad es que es una lucha y yo tengo que... Ahora, si yo tengo esa debilidad, yo tengo que tener juntas, reuniones con esos amigos y decir, contate uno bien podrido, así, ¿no? No, yo me tengo que apartar. Si yo tengo problemas con el alcohol, yo no puedo cenar con gente que bebe y toma mucho, porque si yo estoy con ellos en algún momento, voy a terminar brindando. Si alguno de ustedes, bueno, ahora acá no están, siempre están todos en New Jersey, los que les gustaba la pachanga, pero si
Ni siquiera te hablo de salir, te hablo de una fiesta familiar. Y justo tenés pariente que le echa leña para el carbón y se pone ahí y va a llegar un momento que si estás ahí, pesás. Y después el otro. Y algunos dicen, ¡wow! Échate un paso. ¿No? Y entonces, por eso no es el lugar para que vos estés. Allí donde está tu lado débil, allí es donde vos no tenés que estar. Por eso la Biblia dice que cuando estamos vestidos de Cristo no proveo para la carne. Si yo tengo compañeros de trabajo que tienen los ojos todos rojos como los Simpsons mirando pornografía en un teléfono y todos miran y yo, ¡wow! Mira, y yo estoy con ellos, resisto una, dos, a la tercera. Estoy ahí, wow, buscando, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es distanciarme de todo aquello que me provee para los deseos de la carne. Para los deseos de la carne. Me distancio en el nombre de Jesús. Renuncio, saco del camino todo aquello que me es de estorbo. Saco del camino todo aquello que me es de estorbo. Ya no proveo para los deseos de la carne. Ya empiezo a alinear mis pensamientos a los pensamientos que el Espíritu Santo trae. Ya le quito el control, el reino a la carne, porque la carne pertenece y está bajo el dominio de las tinieblas y las tinieblas bajo el dominio del mismo Satanás. Tengo que tomar autoridad en esto. En un montón de áreas, aún en lo más sencillo, yo tengo que tomar autoridad para la gloria de Dios. Debo entonces apartarme de todo aquello que es proveer para la carne. Dice Efesios 5, versículo 15, que debo aprovechar bien el tiempo. Lo primero que decíamos en cuanto al tiempo es, entendemos que yo debo usar bien el tiempo. Lo primero que entiendo es que para usar bien el tiempo debo conocer cuáles son los tiempos. Y cuando yo me pongo a conocer cuáles son los tiempos, la única manera de conocer los tiempos es a través de conocer la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios es a través de mi relación con Dios. Así que a medida que profundizo mi relación con Dios, con su palabra, en la oración, con su iglesia, con lo que el Señor ha determinado como proyecto y plan para que yo sea participante, es allí donde yo empiezo a conocer cuál es la voluntad y allí mismo cuál es el tiempo. Ahora que ya lo conozco, el versículo de Efesios 5, versículo 16 me está inspirando a que yo esté creyendo que puedo aprovechar bien el tiempo. Porque los días son malos, dice el versículo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 5 al 6, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La invitación de la palabra es que podamos entender que somos hijos del día. Hijos del día, y que debemos velar y ser sobrios. Tenemos un tiempo en el que podemos actuar, tenemos un tiempo donde nos podemos manifestar y tenemos que manifestarnos. Pedro exhorta que corte con el pasado, exhorta que yo ya deje de pensar en el tiempo anterior. Algunos que son nostálgicos, que románticamente piensan, alguno piensa en cosas del pasado, alguno que mira hacia atrás, se acuerda de 3 o cosas buenas que le han pasado, pero no tiene en cuenta todas las derrotas, todas las vicisitudes, todo el dolor que fue para su vida y que él ha causado. Por eso ya no hay que mirar atrás. Yo no sé si allí en el pasado quedaron tiempos que vos recordás con cierta pasión, a no ser que sean tiempos en Cristo y sea para que te enciendas en el nombre de Jesús. Pero todo lo que quedó atrás y pertenece al mundo, allí debe quedar. Dice así Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominación de idolatrías, abominables idolatrías. Entiendo entonces que no sé cómo viviste, no sé de a dónde te trajo el Señor, pero de a dónde te sacó de la muerte, te sacó de la perdición. No hay nada que extrañar de lo que quedó atrás, lo mejor está por venir.
Lo mejor está por venir. Aleluya. Debemos entonces tomar autoridad en el Señor Jesucristo para poder ser levantados de la indiferencia, de la desidia, de la desatención a lo espiritual. Y esto es a través de enfocarnos en lo que viene y en el propósito que Dios tiene. Debemos entonces ser conocedores de los tiempos, en especial el tiempo de Dios. Dice 2 Corintios 6, versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Usad bien este regalo precioso. Todo estaba bajo condenación y el Señor te escogió entre todos para poder bendecirte y te ha dado salvación, vida eterna y todo lo que con esto trae, para que puedas vivir la vida que Cristo quiere que vivas aquí en la tierra. Por eso no tomes en vano la salvación de nuestro Señor, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El día de salvación. Llegó el tiempo, es el día. ¿Sabe? Muchas veces nosotros pertenecemos a la iglesia pentecostal, nos corremos de la línea calvinista a la que pertenecen los bautistas, que son hermosos, los amamos, son nuestros amigos, los hermanos libres, pero tenemos algunas disidencias en puntos doctrinales, en especial en esto. Ellos creen que somos salvos, siempre salvos, y que con solamente haber hecho la oración de salvación algún día, con esto es suficiente. Pero la Biblia nos instruye a entender que nosotros debemos conservarnos en relación con Dios para que cuando Él venga nosotros lo estemos esperando. Si nosotros estamos en Cristo, pero mucho tiempo después estamos lejos de Dios, apartados del Señor, y el Señor viene, no será lo mismo que si estamos firmes en Jesucristo. Si conociste a Cristo, te enamoraste de Jesús, te apasionaste, fuiste al instituto, estudiaste teología, profundizaste, tenés ministerio, empezaste a servir, pero de repente deshiciste tu matrimonio, te fuiste con otra mujer, caíste a lo más bajo, terminaste en el mundo, volviste a caer en vicios, pasaron cosas en tu vida. Dios no permita que eso sea nada a considerar con nadie de los que estamos presentes, pero llegar hasta ahí y ya de repente, como ya estás tan en el barro, ya de repente usás la camisa blanca y el pantalón blanco y te haces pay, ya que está, y de repente ahora sos pay umbanda y viene Cristo. ¿Qué pensás que pasaría con tu vida? Porque vos una vez hiciste una oración y porque alguien dice que el que es salvo siempre es salvo, será suficiente. Yo entiendo que debemos estar listos para cuando venga el Señor. Aleluya. Así que tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Debemos levantarnos para la gloria de Dios. Este es un tiempo especial, un tiempo propicio. Mire, dice Primera de Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. La salvación viene para tu vida. Viene para tu vida. Ahora, yo para poder alcanzar esa salvación no puedo ser tibio. Para alcanzar esa salvación debo estar levantado. Para alcanzar esa salvación debo ser un conocedor de los tiempos y saber cuál es el tiempo propicio, el tiempo aceptable y cuando sea el tiempo postrero. Debo conocer esto. Dice la palabra en Hebreos 9, versículo 28, que Jesús volverá para salvación de aquellos que lo esperan. Para aquellos que lo esperan. Yo espero la venida de nuestro Señor. Todo el tiempo estamos escuchando que hay un terremoto, que hay un tsunami, que pasan cosas, que hay una manifestación, hay bombachazo del día 8, hay gente que sale a la calle con pañuelos verdes y decimos, el fin está cercano. Quiero decirte que todo eso ya pasó muchas veces a lo largo de los siglos y que siempre el fin estuvo cercano porque todo está listo. Lo único que falta para que Cristo venga es que vos lleves la palabra hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Así que de alguna manera la llegada de nuestro Señor
Señor está ligada justo a esto. Por mucho tiempo recordábamos hoy con Zulma que ministramos a jóvenes y en algún momento cuando nos tocaba hablar de la segunda venida y del deseo de que Dios venga pronto a través de su Hijo Jesucristo, algunos proclamaban, pero yo ni novia tuve todavía, no quisiera que se aguante unos añitos más, ¿no? Pero la verdad es que lo mejor que le puede pasar a la iglesia de Jesucristo, que Cristo venga pronto. Aleluya. Vamos entendiendo entonces que el que espera es porque conoce los tiempos, porque está situado, porque está teniendo la revelación, porque está en conexión con Dios, porque no se enfrió, porque no se entibió, sino que se mantiene encendido para la gloria de Dios. Efesios 5, versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, Despertémonos en el nombre de Jesús y levantémonos de aquellos que están perdidos para ser los que serán salvos en el nombre de Jesús. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así es como el Señor espera que nosotros andemos. Y otra vez el versículo 16 que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Cuando yo soy entendido en cuál es la voluntad de Dios, es cuando yo estoy entendiendo la manera de conducirme, es cuando yo estoy comprendiendo los tiempos para la gloria de Dios. Al fin, tengo que entender que en estos tiempos hoy puedo tomar decisiones. Puedo entender entonces, de acuerdo a los pasajes que ya estuvimos leyendo, que hay un tiempo donde el Señor me está convocando a no seguir igual. Tengo que levantarme. Quizás es la incomodidad de nuestra generación, pero hay otras generaciones que fueron mucho más incomodadas que las nuestras. Y hay otras generaciones que ni siquiera tuvieron revelación y se han perdido. Hoy podemos ir delante del Señor y darle gracias porque tenemos conocimiento de cuál es el tiempo. Porque podemos aprovechar bien el tiempo. Porque el Señor por su palabra nos motiva a que estemos velando. Porque el Señor nos está invitando a que desechemos todo aquello que nos es estorbo y usemos el tiempo para estar firmes en Cristo. Que desechemos lo que quedó atrás y miremos lo que viene por delante. Que podamos ser aquellos que usan el tiempo a través de buscar a Dios y hacer su voluntad. Aquellos que reconocen el tiempo aceptable. Aquellos que reciben lo que está preparado desde siempre para los tiempos postreros y lo hacen suyo porque conocen los tiempos. Al fin, aquellos que saben, que aprendieron, que recibieron esa gracia de parte de Dios y aprovechan bien el tiempo. Aprovechan bien el tiempo. Al fin, aprovechar bien el tiempo es levantarse, y levantarse es exactamente lo que Dios nos está llamando a hacer. Y en el pasaje que leíamos, hablaba como una condición de aquel que será levantado, y era no proveer para los deseos de la carne y poder sí ser aquel que luce a Jesucristo en su vida. Gálatas 3, versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Luzcamos a Cristo. Encontremos fuerzas en esas vestiduras. Empoderémonos en esas vestiduras. Podamos trascender por esas vestiduras. Podamos levantarnos a través de vestir y de lucir como a Cristo. Levantarse vestido de Cristo es levantarse en fe, en confianza, en esperanza. Y solo en Cristo podemos tener fe, confianza y esperanza. Por eso es que no es con tus fuerzas. Si bien depende de vos la decisión, es importante que podamos comprender que ni uno de nosotros puede lucir por sobre otro, sino que siempre será porque Cristo está en nuestras vidas, porque lo lucimos, porque nos vestimos de Él para la gloria de Dios. Cuando llegamos a ese punto, comienza nuestra cercanía, nuestra relación y nuestra dependencia, pero también junto a eso la victoria que Dios tiene para nosotros. Dice Isaías 40, versículo 31,
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es el Señor el que va a pelear la batalla por vos. Es el Señor el que se encarga de renovarte, fortalecerte. Solamente tenés que estar de acuerdo con Él y entender que este es el tiempo para levantarse en el nombre de Jesús, para confiar otra vez con todo tu corazón en Dios. Aunque te hayas sentido mal, aunque te hayan hecho daño, aunque no entiendas algún suceso, es un tiempo para confiar en Dios en el nombre de Jesús. Salmo 20, versículo 7 de la traducción para las Américas. Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Es en el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde debe estar depositada tu confianza, no en vos. Porque seguramente alguna vez tomaste la decisión de levantarte. Seguramente alguna vez decidiste estar encendido para Cristo y otra vez descendiste, te enfriaste, te entibiaste. Pero el Señor no te trajo en esta noche para juzgarte, sino para hacerte notar que cada vez que tomes la decisión de levantarte, allí está Él para darte las fuerzas. Allí está Él para darte las fuerzas. Dice Proverbios 24, versículo 16, en su primera parte: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y cuando entendemos que el Señor dice 7 veces, lo que está diciendo es: incontables son las veces que el hombre puede caer, pero cuando yo estoy de su lado, incontables son las veces que se puede volver a levantar en el nombre de Jesús. Hoy el Todopoderoso Dios está trayendo nuevas esperanzas y nos está capacitando para que podamos salir de ese letargo, de esa tibieza, para que podamos ser los que avanzan creyendo, confiando en el poder de Dios. Decíamos, y ahora nos desafiamos a nosotros mismos a través de lo que decía el pasaje de Romanos 3, que ya no había quien entienda, y hoy nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Este mismo pasaje decía: no hay quien busque a Dios, y hoy nosotros podemos buscar a Dios. Este mismo pasaje decía: todos se desviaron, y hoy podemos decidir afirmarnos en el nombre de Jesús. El pasaje dice: se hicieron inútiles, y hoy podemos dejarnos usar por Dios para hacer su obra. Algunos de los que pertenecían a los descriptos en ese grupo decían, y eran descritos como que ya no había quien haga lo bueno, y hoy nosotros podemos hacer el bien en el nombre de Jesús. Eran considerados como los que engañaban, y nosotros podemos ser los que hablan y llevan la verdad. Había entre medio de ellos los que maldecían con su boca, y nosotros podemos decidir bendecir en el nombre de Jesús. Los que estaban allí estaban en amargura, y nosotros podemos decidir por el gozo de Dios en nuestras vidas. Al fin, entonces, en esto sabremos que estamos levantados.